Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por las cosas que tú haces, por las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, habla a nuestros corazones, ministranos en nuestro espíritu, tráenos revelación de lo alto para que podamos nosotros, Señor, vivir la vida como la viviste tú. Caminar sobre la faz de la tierra como lo hiciste tú, Señor, con esa capacidad de enfrentar toda adversidad y a pesar de ello, Señor, mantener siempre la actitud correcta en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez alguna persona rara? ¿Han visto alguna persona rara? Bueno, no sé si ustedes mismos sean raros, pero ¿qué se siente o qué se sentirá, ¿sí?, ser raro? Cuando uno estudia sobre el fenómeno humano, una de las cosas que te das cuenta, perdón para los que nos visitan y andamos apenas conociéndonos, siempre sacamos algún término técnico, y la población se distribuye entonces a través de algo que se llama la campana de Gauss. Bueno, en realidad es de Mowry. ¿Sí? Entonces la campana de Mowry-Gauss, que es una campana que abarca el 100% de las personas, donde la mayor parte de la población se encuentra en lo que llamamos la normalidad, que es el 68%. ¿Cuánto? El 68%. Y ese 68% abarca una desviación estándar a la derecha y otra a la izquierda. Si no entienden, no se preocupen, no nos vamos a ir al infierno por eso. Pero, ¿qué estamos queriendo decir? Que la mayor cantidad de la población, el 68%, tiene rasgos que los hacen más o menos típicos, comunes dentro de esa población. A dos desviaciones estándar del centro de cada lado, tenemos el 95%. A tres desviaciones del centro hacia los lados, tenemos el 99%. A cuatro desviaciones es el 99.99. Pero si nosotros agarráramos a alguna de estas personas raras, ¿en dónde lo ubicaríamos? Entonces, si dijéramos, depende de qué tan raro. Alguien que se sale del 68% de la población, por ejemplo, el cociente intelectual. Resulta que lo normal es estar entre 70 y 130. Ahí estaría más o menos el 68% de la población. ¿Vamos bien? Del 130 hacia arribita, ya tendríamos a los listillos, ¿sí? Y esos listillos van a andar del 130 hasta el 145 y los más retardadillos van a andar del 70 hacia abajo, ¿verdad? Entonces del 130 al 145 más o menos, estaríamos hablando de personas que son listillas y que van a abarcar el 95% de la población, bueno, dijimos de la desviación estándar 2, ¿sí? Por ahí anda el 95% de la población contenida, pero luego vienen los que están del 145 al 160, que abarcan el 99% de la población, ¿sí? Quienes están en ese punto, más listos que el 99, y entonces se dice que Einstein andaba en 160. ¿Qué quiere decir eso? Uno dice, es que era de otro planeta. No, de lo que estamos hablando es que si él estaba en el 160, quiere decir que uno de cada, ¿cuántos? ¿Cuánto es el 1% de la población? Pues uno de cada 100. Y si es, ¿cuánto es el 1 por 1000 de la población? Pues uno de cada 1000. A veces nosotros no nos damos cuenta de que las personas raras son más comunes de lo que pensamos. Ahora, hay personas que tienen un coeficiente intelectual que se sale completamente de todo lo que usted tenga por normal. Por ejemplo, una de esas personas es un matemático que se llama Terence Tao. Terence Tao es de familia asiática
creo que sus papás eran, no sé si japoneses, algo así, se fueron a Canadá a estudiar y trabajar, y allí nació Terence, y a los 4 años Terence ya hablaba perfectamente y ya leía perfectamente, y bueno, eso no era sorprendente, la cosa está que ya estaba haciendo matemáticas importantes. A los 7 años ya estaba en los concursos internacionales de matemáticas, ¿sí? Creo que a los 8 años ya había ganado su primera medalla de bronce y luego ganó la de oro. Total de que alrededor de los 10, 11 años ya había ganado la medalla de oro a nivel internacional. Terence Tao tiene un coeficiente intelectual aproximado de 240. Imagínense ustedes, los que andamos como rayando en el 70, pues entonces, santo Cristo, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es, lo importante de todo esto, es que Terence Tao, para quienes lo entrevistan, dice, es que si tú no supieras quién es él, tú pensarías que es una persona común y corriente porque es el tipo más sencillo y más humilde. Si alguien le pregunta, él se pone y les explica lo que él sabe, ¿sí? Es alguien de rasgos asiáticos, tranquilón, ¿sí? Muy observador, muy analítico, que habla lo necesario y que nunca ha sentido que realmente es inteligente. ¿Cómo sería Jesús? Porque Jesús definitivamente es un hombre raro, ¿cierto? Ahora, raro, pero la gente a los raros actualmente les dice frikis, porque es un tipo de raro fachoso, ¿verdad? Y entonces es un raro que seguramente quiere llamar la atención, pero Jesús no quería llamar la atención. Bueno, pero había alguien que sí, y esta persona, primo de Jesús casualmente, pariente de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a nacer, que su mamá estaba embarazada y fue a visitar a su prima que estaba embarazada, y ella sintió como en el vientre el niño le empezó a saltar? ¿Sí? Isabel, que era prima de María, y estaba embarazada esta Isabel de un niño al que iban a llamar Juan. Pues Juan, cuando crece, definitivamente se volvió una persona rara, ¿sí? Porque era una persona que se aisló de los demás. De hecho, Juan fue consagrado desde pequeño, no le cortaban el pelo, no le dieron a beber nada alcohólico. Era el voto de los nazareos. Y entonces estaba consagrado a Dios. Diga conmigo, primera cosa para ser raro: estar consagrado a Dios. Y él estaba consagrado a Dios desde el vientre. Entonces era raro ya por eso. Pero segunda cosa por la que era raro: había decidido no amoldarse a la forma de pensar del mundo y había tomado la decisión de aislarse en su búsqueda de Dios. ¿Conocen gente que se aísla para buscar a Dios? ¿Alguien de aquí se aísla? Pues si usted se aísla para buscar a Dios, déjeme decirle, está teniendo características de raro, pues sí, se sale de la normalidad. Y entonces Juan el Bautista se salió de la comuna, del espacio comunal, del espacio público, y se iba y se quedaba en el desierto para que no le estuvieran estorbando, diciendo, y pues ahí comía, pues lo que había en el Oxxo. No había Oxxo. Pues en el Walmart tampoco había Walmart. Entonces, ¿qué había? Pues de los insectos que había allí, chapulines, y de pues las abejas o avispas que había por allí, pues de ahí buscaba miel, de ahí buscaba chapulines, vestía la última moda, cuando menos si usted es camello, ¿verdad? Entonces vestía, imagínese usted con la piel de un camello. ¿Y cómo? ¿De dónde sacó la piel del camello? Pues seguramente de un camello muerto, ahí le arrancó la piel, ¿sí? Y con eso se cubría. ¿Cuándo se cortaba el pelo? Pues no se lo cortaba y entonces traía el greñero, ¿sí? ¿Cuándo se afeitaba? Pues tampoco, traía unas barbas, ¿sí? Y estaba flaco, pero tenía un temperamento fuerte, determinado. ¿Puedo decir conmigo, alguien raro? En Dios
es alguien determinado. ¿Está conmigo? Y Dios lo levanta a Juan el Bautista, a ese raro, para ir a abrirle camino al raro que venía detrás. Y entonces Mateo 11:7 dice: mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decirle de Juan a la gente. Porque la gente siempre tiene curiosidad. ¿Puede decir conmigo morbo? A ver, ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Sabe usted qué quiere decir morbo? Morbos quiere decir en griego enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de que alguien tiene morbo, de lo que está teniendo es una curiosidad enfermiza. Y lo que está queriendo ver es algo, a ver, raro, chismosón, metichón, para poder ver entonces qué tiene esa persona. Y la gente salía a ver a Juan el Bautista, porque imagínense, era todo un espectáculo. El tipo ahí, flaco, recio, todo quemado de la piel, ¿sí? Medio ataviado con esa piel de camello, los pelos por donde quiera, ¿sí? Y hablando con una pasión acerca del arrepentimiento, ¿sí? Y la gente salía en multitudes a verlo. ¿Cuántos saldrían realmente porque querían escuchar el mensaje de Juan? ¿O cuántos estarían con esa inquietud mórbida queriendo ver qué hacía? Y Jesús los regaña y les dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Una qué? Caña, ok. ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, ustedes estaban buscando a alguien que les hablara con la finura del lenguaje, porque Juan el Bautista hablaba, predicaba violentamente. Dice: he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Ay, es que anda un profeta por ahí, capaz que es Elías. Y Jesús les dice: sí, les digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús está diciendo: este es el mensajero de quien está escrito, el cual preparará tu camino. Y dice Jesús: mi camino, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando, Él está abriendo el camino para mí. Y nadie le entendió. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cuántos profetas habría en toda la historia de la humanidad hasta Jesús? Y Jesús dice: y de todos ellos, el más grande es este raro que está aquí. Pero Él es el más pequeño en los reinos de los cielos, ¿sí? Dice él, ¿por qué? Porque el más pequeño, el reino de los cielos, mayor eres que Él, ¿sí? O sea, Él no está buscando llamar la atención sobre sí mismo, Él no está buscando reconocimiento, Él no está buscando nada más, ¿sí? Y aquí viene un verso que a mí me cambió la vida. Por este versículo yo me convertí a Cristo. Mateo 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, dice la 1960, creo que la Biblia del Oso es la que dice: los valientes lo arrebatan. ¿Puedes decir conmigo? Los violentos. Caray. Juan el Bautista, ¿qué era? Un violento. La gente los veía raros, porque la gente violenta es gente determinada, es gente empecinada, es gente que no se echa para atrás. ¿Están conmigo? Son raros, no encajan, hablan y se sienten incómodos los que están alrededor. ¿Puedes decir conmigo? Los profetas tienen la gracia de caerle mal al que está a su lado, ¿sí? Sí, es una gracia, es un don de Dios. ¿Por qué? Porque pues suavecitos no son, ¿verdad? Los que caen mejor pues son pastores, son evangelistas. Pero Juan el Bautista es un profeta, y es un profeta que está diciéndole en su cara
a Herodes que se está acostando con la mujer de su hermano, ¿sí? Imagínense ustedes sabiendo que te puede costar la cabeza y gritándole a voz de cuello, ¿sí? A pesar de todo eso. ¿Saben ustedes entonces que cuando hablamos de gente rara, dijimos que Juan el Bautista era raro y le estaba preparando el camino a Jesús? Y Jesús es otro raro. Dice en Mateo 12:15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. No sé si se dieron cuenta, pero una vez más mencioné la palabra caña. ¿Puedes decir conmigo caña? ¿Cuántos de ustedes alguna vez cuando lees la Biblia te das cuenta de que una sola palabra puede cambiar tu manera de entender no solamente ese pasaje, sino muchas otras partes de la Biblia? Y en esta mañana yo quiero hablar de algo raro y puede sonar muy común, pero como esta gente rara, Juan el Bautista, Jesús dice, salieron a ver una caña que se parte, como Jesús mismo dice, tendrá cuidado de las cañas para no romperlas. Pero Jesús mismo es una caña. ¿Cómo que es una caña? Diga conmigo, mi Salvador es una caña. ¿Cómo es eso? A ver, en Ezequiel capítulo 40, verso 3 y siguientes nos va a decir, bueno, en el verso 3, me llevó allí, dice Ezequiel, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y dice la frase siguiente, y una caña para medir. Y él estaba en la puerta. ¿Qué traía en la mano? ¿Para qué era la caña? Para medir. Bueno, por lo pronto es una caña para medir. ¿Qué va a estar haciendo? No sé si usted se acuerda, pero este va a ser entonces, aquí estamos con las aguas salutíferas y estamos hablando de cómo está tomando medidas, y medidas significa juzgar, significa juicio. Dice en el verso 5, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era 6 codos, de codo a codo y palmo a palmo, y midió el espesor del muro de una caña de grueso y de altura otra caña. ¿Para qué sirve la caña? Un muro de una caña de alto y de una caña de ancho. Ese era el muro que estaba, dice, el espesor del muro que cubría aquel lugar. Verso 6, después vino a la puerta, ¿sí?, que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Los postes, los pilares que sostenían, ¿cuánto medían? Una caña. Y dice uno, ¿y eso qué? Verso 7, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro medía una caña. Está raro, ¿verdad? Ok, sigo adelante. Verso 6, y midió la entrada de la puerta por dentro una caña. Pero yo les dije que Jesús era una caña, ¿sí? Porque Efesios 4:13 dice, ¿se acuerdan ustedes? Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, dice el verso 13, todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí?, y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto. Y la última frase dice, a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién nos mide nuestro crecimiento espiritual? Jesús. Nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver qué tanto eres más alto o bajo o más maduro que el pastor o que la oveja que está a tu lado. El punto de referencia es tu crecimiento espiritual con respecto a Cristo, porque fuimos llamados a ser la imagen y la semejanza de Jesús. ¿Van conmigo? ¿Puedes decir conmigo? Mi llamado es ser la imagen y semejanza de Jesús. Por eso, Él es la caña de mi medida. ¿Estamos bien? Y entonces, cuando estábamos diciendo un cuarto que mide una caña de ancho cuadrado y de alto una caña, ¿qué significa? Que es un espacio secreto a la estatura de Jesús, nada más. Ahí es donde tú tienes que caber. Y eso es tu espacio de intimidad, es tu espacio de encuentro con el Señor. No más allá, sino en ese espacio de tu intimidad con Jesús. ¿Van conmigo? ¿Y el muro qué tamaño tiene? Era un muro que medía uno de alto y uno de ancho. La altura de Jesús, ¿sí? El tamaño de Jesús. Ahora, ojo. Hay algunos que su muro está chaparro, ¿sí? Y por eso sienten que cualquier cosa les puede llegar, porque su concepto, su revelación, su relación con Jesús es pequeña y pobre. Pero ¿qué sucede cuando tu revelación de Jesús va creciendo? Te das cuenta de que tu muro en realidad es más alto de lo que tú pensabas. Y estás en una ciudad amurallada con un muro del ancho de tu revelación de Jesús y del alto de tu revelación de Jesús. ¿Van conmigo? ¿Cuántos tienen una ciudad amurallada así? Amén. Jesús entonces es la caña. ¿Pero qué características tiene una caña? No una caña de azúcar dulce, sino una caña. ¿Cuántos de ustedes conocen los otates? ¿Alguien conoce los otates? Son cañas, los carrizos, pero quiero referirme al otate en particular. Si usted no lo conoce, al final me dice y lo llevo, y aquí tengo 3 tipos de cañas. Tengo bambús, tengo carrizos y tengo otates. Mi favorito es el otate. Es una planta humilde de la familia de las herbáceas. En realidad es un pariente medio gigantón del zacate, y como característica es que tiene una capacidad de resistencia para poderse doblar y regresar otra vez a su condición original. Es más resistente que el bambú, y de hecho los cortadores de aguacate, los cortadores de fruta, buscan precisamente varas de otate, porque son las más resistentes para poder entonces estar bajando la fruta con los ganchos, ¿sí? Por eso es muy apreciado el otate. Y el otate crece en los cerros pelones por ahí sin que nadie les ponga atención, y ahí está creciendo el barejón de otate. Y entonces un otate representa la resistencia ante la adversidad. Tiene temple. La palabra temple significa resistir la fuerza. Por ejemplo, el roble tiene temple. Es una madera dura, rígida. Pero a diferencia del otate, también tiende a ser elástico. Y cuando la fuerza que está siendo aplicada sobre él la quitas, se regresa a su posición original. Mucha rigidez es peligrosa. Cuando vienen los vientos fuertes, el roble, que no es elástico, lo arranca con todo y raíz.
Aquí tenemos, bueno, robles no tenemos aquí cerca, pero sí tenemos cuando menos, ahí hay un tronconón tirado de un cedro rojo, y el cedro rojo llega al aire, no se tuerce, no se mueve, y ahí lo ven ustedes, lo arranca completo. Pero el otate, viene el viento, ¿y qué hace el otate? A ver, como otate, inclínese. ¿Cuánto? ¡Ay! Y cuando se termina el viento, de regreso. Eso se llama resiliencia. ¿Podrías decir conmigo resiliencia? ¿Cómo? Resiliencia, no resiliencia, resiliencia, ¿sí? Y entonces, la etimología de la palabra, el re, ¿qué significa re? Es cuando algo se repite, se reitera, ¿sí? Cuando se hace otra vez. Esa es la forma más común del prefijo re, o también nos habla de intensidad. Cuando algo es muy fuerte, también alternativamente se utiliza el re. El verbo en latín salire, que es de donde viene la palabra salir o saltar, el verbo salire, entonces salir o saltar, que vuelve a saltar. El sufijo, como estamos diciendo, resilente, el sufijo nt, ¿sí? Para la terminación ente, significa la acción de. Y por último, el ia del final significa una cualidad. Ok, todo junto entonces, es algo que tiene la cualidad de saltar y regresar a su lugar. ¿Estamos de acuerdo? Piensa en un resorte. Usted agarra el resorte, lo apachurra. ¿Y qué sucede después de que lo apachurra? Lo suelta, salta y regresa y dice, ahí está, otra vez como nuevo, ¿sí? Vuelve a su condición original. Puede soportar la presión, y cuando la presión se quita, no se deformó, regresó otra vez a su posición. Ahora, ¿saben ustedes entonces que si nosotros consideramos la resiliencia como esa capacidad de regresar, de retornar a la posición que estábamos, esa debería ser una cualidad de los cristianos? ¿Por qué? Porque la resiliencia deberíamos de entenderla como la capacidad de enfrentar condiciones adversas, la capacidad de adaptarnos entonces a situaciones estresantes de la vida y podernos recuperar, rehacer de las dificultades. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida implica siempre dificultad? Puedes decir conmigo, el estar vivo implica resistencia, adversidad. Bueno, usted no se da cuenta quizá porque ya se acostumbró, pero su cuerpo ha tenido que desarrollarse para poder resistir la fuerza de atracción gravitacional, la gravedad. Poder estar de pie con este cuerpo implica toda una historia en tu vida que tú tuviste que desarrollar. Ahora, hay unos animalitos que se llaman babosas. Ese es su nombre, ¿sí? No es un apelativo, ese es su nombre, son babosas. ¿Qué característica tiene? No tienen hueso. Nada de hueso. ¿De qué altura puede ser una babosa? Esta puede estar alargadita, sí, pero su forma de desplazarse es horizontal, no parado, porque no podría sostenerse estando parado, porque no tiene hueso. Diga conmigo, solo los vertebrados pueden ponerse sobre sí mismos, ¿sí? Los invertebrados no pueden, les cuesta trabajo. Los pulpos son invertebrados. ¿De qué tamaño puede ser un pulpo? Bueno, ellos están en el agua y mientras están en el agua les va muy bien, pero usted lo saca del agua y la cabeza del pulpo no la puede mantener erguida, la trae acostada así, tratando de sostenerla, pero no puede. Si nosotros no tuviéramos hueso, estaríamos como los babosos, nomás tirados.
Bueno, espero que no diga nada. Ok. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que necesitamos hueso que nos sostenga, y el hecho de que tenemos huesos dentro de nosotros significa que hemos aprendido a vencer la adversidad que representa la gravedad. ¿Están conmigo? Y te puedes poner sobre un solo pie y te puedes mantener allí todo tu peso sobre un solo hueso, soportando allí y resistiendo. ¿Saben ustedes que tu cuerpo muestra cómo has enfrentado la resistencia en este mundo? Alguien que busca poca resistencia tiene un cuerpo bofo. Pero alguien que está buscando aumentar la resistencia se hipertrofia muscularmente, o sea, se pone, ¿sí?, macizo, mamey, ¿sí? Y entonces, cuando una persona tiene los músculos desarrollados, ¿cómo se desarrolla el músculo? Tomando peso y obligando al peso por múltiples repeticiones, ¿sí?, a adquirir mayor resistencia. Si yo les dijera, tú puedes identificar cuando lo ves a una persona que hace ejercicio, ¿podrías? ¿Y tú puedes identificar espiritualmente a una persona que hace ejercicio? ¿Sí? ¿Qué ejercicio? Las actividades espirituales desarrollan también músculo espiritual. Una persona que físicamente no hace ejercicio no puede levantar nada. Cualquier cosita lo dobla. Quiere levantar la caja de zapatos y no puede, ¿sí? Pero una persona que hace ejercicio puede levantar a otros, ¿sí? Los que hacen estas maromas y demás, que son animadores shares, ¿sí?, que los agarran y las avientan, ¿sí?, y ves que agarran a la muchachita, la avientan y todo el mundo está sorprendido por la muchachita que aventaron. A mí me sorprende el cuate que está abajo, que con una sola mano la agarra y le da la vuelta, ¿sí? ¿A poco no es cierto? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar a su pareja y darle una maroma? Pues no. Nos falta ejercicio entonces, ¿eh? Las mamás, fíjense ustedes, las mamás, todo mundo te pide al chiquillo y te lo carga un ratito. Cuando Priscila estaba chica, ¿sí?, pues ella creció mucho desde que estaba pequeñita, y la gente decía, ay, déjame cargar a la Priscila, a la pichita, y la agarraban un minuto y ya se la pasaban, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer las mamás? Desarrollan resistencia y traen al chiquillo y lo traen, no un minuto, dos, tres, lo traen todo el día cargando al chiquillo y desarrollan fuerza, resistencia. Diga conmigo, la adversidad no es mala en sí. A ver otra vez, la adversidad no es mala en sí, es la oportunidad de desarrollar resistencia, fuerza. Crecer espiritualmente tiene que ver con tu capacidad para poder enfrentar situaciones difíciles, ¿sí? Mostrar resistencia no significa que a la persona no le duele, no siente, ¿sí?, que no se ve afectada por lo que está pasando, que no le preocupan las cosas que están sucediendo en la vida. No, no significa eso. Ay, sí, para ti es muy fácil. ¿No han escuchado esa frase? Pero al otro también le duele. Pero ¿saben ustedes que la resistencia aumenta nuestro umbral para soportar el dolor? ¿Sí? Y entonces te vas convirtiendo en una persona más capaz de enfrentar situaciones adversas. Pueden decir conmigo, todo David necesita un Goliat para entender quién es. ¿Quieres ser un gran héroe de Dios? No le saques la vuelta a tus Goliats. Y Dios te los va a poner. ¿Saben ustedes que en Mateo capítulo 4 el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para enfrentarse con Satanás? No fue que Satanás le salió al paso. Jesús iba caminando alegremente por el desierto y se lo encontró. No, el Espíritu Santo lo llevó. Diga conmigo, lo llevó. ¿Cómo?
¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te ha querido llevar a ti a enfrentar situaciones adversas y tú le sacas la vuelta y dices, no, Señor? Y Dios dice, necesito que enfrentes para que crezcas. Puedes decir conmigo, el que no enfrenta se queda enano. A ver, ¿cómo? Porque tú no vas a crecer físicamente, no, vas a crecer espiritualmente al tamaño +1 del enemigo que tú venciste. David no creció al tamaño espiritual de Goliat, no, creció más que Goliat, por eso lo venció. Y por eso se convirtió en la persona que vino a guiar a Israel en medios de tiempos de adversidad. ¿Cuánto tenía que crecer Juan el Bautista para convertirse en el hombre que iba a abrir el espacio de avivamiento y que iba a provocar que todo mundo pusiera atención en Jesús? ¿Me estoy explicando? Ese raro que vemos era raro no por cómo vestía, era raro por la determinación que había logrado para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida, ¿sí? Muchas personas ante una situación devastadora, y esto para los psicólogos, ¿sí?, sufren una condición que se llama estrés postraumático. Y ese es bien común, el estrés postraumático es bien común. Pero ¿qué tal el crecimiento postraumático? Ese no todo mundo. ¿Por qué? Porque se necesita que la persona sea una persona proactiva, resiliente, que tome la decisión de decir, acabo de atravesar una situación difícil, claro que sí, pero no me voy a quedar allí. Diga conmigo, me levantaré. A ver, ¿cómo? Entonces, si yo determino que me voy a levantar, así como Jesús se levantó, si yo me determino que voy a hacer así como Jesús hizo, bueno, pero Jesús, ¿qué hizo para poder entonces llevarlo a cabo? Saben que si Jesús lo hizo, entonces es una norma para todos los cristianos, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer las cosas a la manera de Jesús. ¿Cómo las tengo que hacer? A la manera de Jesús. Jesús era resiliente, entonces yo tengo que ser resiliente a la manera de Jesús. Dice Salmos 37:23 en la traducción en lenguaje actual: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no se quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Conocen ustedes lo que es un tío vivo? Tío vivo es un juguete curioso, porque es un juguete inflable que en la parte de abajo tiene agua o arena, de tal manera que su punto de gravedad está muy abajo. Y entonces, ¿para qué sirve el tío vivo? Los chiquillos le pegan, como la parte de abajo es una superficie esférica, cuando le pegan, se cae y se levanta. Y le vuelves a pegar, se cae y se levanta. Y hace unos días Dios me estaba retando y me dijo de esta manera, ¿sí? Le falta aire a tu tío vivo. Porque el tío vivo fue hecho para pegarle y que se levante, pero si le falta aire, se queda tirado. Y yo creo que a algunos de nosotros aquí nos falta aire. Porque fuimos hechos para que al momento de que nos peguen, a ver, cuando te peguen, y si no te estás levantando, ¿qué sucede? Te falta aire. Y aire en griego es neuma, y neuma también se traduce como espíritu. Y el Espíritu Santo es el soplo de Dios. Y nos falta el aire adentro que nos llene para que entonces cuando le pegas al tío vivo,
se levante. Ahora, esto que estoy diciendo van a decir, ay, no me suena. Bueno, Proverbios 24, verso 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Diga conmigo, la Biblia lo dice. Soy un tío vivo. ¿Sí? ¿Me pegan? ¿Y qué hago? ¿Me pegan? Me levanto. El asunto no es si me pegan, el asunto es si he desarrollado la capacidad, y como dijimos que esa capacidad se llamaba, la resiliencia, si he desarrollado la capacidad para en lugar de estarme quejando, y cuando te falta aire te quejas, pero nada más, para entonces levantarme otra vez, ponerme en el lugar. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo era un ejemplo de resiliencia? Dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Entonces él dijo, a ver, mi ejemplo es Cristo, voy a hacer las cosas a la manera de Cristo. Filipenses 3, del 12 al 15 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿aquí hay alguien que es perfecto? ¿No? ¿No ha sido perfeccionado en Cristo? Sí, en Cristo somos perfectos. A ver, ¿cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? Diga, entonces, si he sido lavado, soy perfecto delante de Dios. Entonces, así que todos los que somos perfectos, todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, esto mismo sientan, y si otra cosa están sintiendo, esto también se lo revelará Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dejando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo, el pasado es pasado y queda atrás. A ver, Dios me preguntaba el otro día esto, ¿cuánto mide tu presente? ¿Cuánto mide tu pasado? Hay gente que tiene el pasado muy cortito, de veras, muy cortito, porque todo lo vive en presente. Han pasado 20 años desde la vez que le rompieron el corazón y sigue siendo su presente. ¿Cuánto mide tu presente? Lo que tardas en tronar los dedos. A partir de ese momento, lo que acabo de hacer ahorita ya se convirtió en pasado. No sabemos manejar el pasado, por eso tenemos problemas para volvernos a levantar, porque nos hacen algo y en lugar de dejarlo en él, lo seguimos cargando en nuestro presente. La amargura es traerte el pasado podrido y traerlo cargando aquí en el presente todos los días, y se te echa a perder ahí y te pudre la vida, porque debiste haberlo soltado y dejado atrás. ¿Están conmigo? Dígale al que está a su lado, ya suelta tu apestoso pasado. ¿Sí? Ya suéltalo. Y entonces, si no soltamos el pasado, vamos a seguir luchando todos los días. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Eso qué significa? Tienes que tomar decisión, tienes que soltarlo. El tío vivo, su punto de gravedad le permite levantarse. Está diseñado para eso. Pero ¿cuál es tu punto de gravedad? Porque el tío vivo se levanta por ese punto de gravedad. Di conmigo, mi punto de gravedad es Cristo. A ver otra vez. ¿Qué te levanta? ¿Qué te debería de levantar? Es que siento que hoy nada me puede levantar. Quiere decir que ese día se te olvidó quién era Cristo.
Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo era resiliente. Hay que resistir, ¿sí? Cuesta, sí cuesta. Segunda de Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo, más abundante. En azote, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo está diciendo: tú te quejas de que te ha ido mal. Y él dice: a mí me ha ido peor. Di conmigo: decir que te fue mal solo es un argumento de tu propia mediocridad. Ah, qué caray. A ver otra vez. Decir que me ha ido mal solo es un argumento de mi propia mediocridad. El apóstol Pablo está diciendo: a mí me ha ido de lo peor, ¿sí? Más que a muchos de ustedes, ¿sí? Y a pesar de eso dice: sigo adelante. Dejo atrás el tío vivo, voy a comprarme uno en esta semana, ¿sí? Para podérselos mostrar y patearlo toda la próxima ocasión durante la prédica, para que vean que el tío vivo se levanta y se levanta y se levanta. Dejando atrás el último golpe, se levanta. Segunda de Corintios 4:7 hasta el 10 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Somos frágiles? Sí, somos frágiles. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Diga conmigo: atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sí? ¿Estás pasando un momento adverso? Dice el apóstol Pablo: yo también. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta semana yo tuve, siempre es una buena oportunidad, y en lugar de quejarse, uno debe aprender a dar gracias. Esta semana tuve el miércoles 2 eventos neurálgicos. Tenía mucho que no tenía 2 el mismo día. Tuve uno a las 10 de la mañana aproximadamente y otro a las 12. Los que son de perfil epileptoide pues me van a entender. Sientes el aura, le llaman los neurólogos, para decir: siento que algo va a empezar a suceder. O sea, tu cuerpo te va empezando a decir, cuando ya lo entiendes, es: agárrate, o más bien acuéstate, o más bien agarra la cubeta y ponte listo, porque viene mareo, dolor de cabeza, vómito, pérdida de conciencia, todo eso en el paquete, ¿sí? Y a veces el kit incluye descalabro y sangre, ¿sí? Pero ya cuando uno lo entiende dices: pues mejor me pongo listo, flojito y cooperando. Estaba platicando, estaba haciendo algunas cosas aprovechando que era día de asueto, y estaba arreglando algunas cosas. Me empecé a sentir mal y le dije a Guadalupe, a Guada, a mi colaborador, pues que él le fuera siguiendo. Yo estaba contestando una llamada, alguien de la iglesia me llamó y estaba contestando la llamada.
Y empecé a sentirme mal y me agarré de un mueble para no caerme y seguí contestando la llamada y de repente le digo a la persona, ¿sabes qué? Te tengo que colgar porque voy a ir a vomitar, ¿sí? Y le colgué. Volteé con Guada y me le alcancé a pescar del hombro, ¿sí? Y me le colgué. Y entonces ya Guada, que le ha tocado tener que arrastrar el cadáver varias veces, entonces ya me agarró y dice, ¿a dónde? Pues a la cama. Y ahí voy y me lleva a la cama, ¿sí? Y le digo, tráete una cubeta. Y eso en ese momento es todo lo que el que te va a ayudar puede hacer. No puede hacer nada más, porque todo lo demás está acá adentro, está sucediendo allí. Acababa de pasar el evento, mi esposa ya estaba toda preocupada y a las 12 otra vez. Cuando tú tienes un evento como estos, pierdes conciencia durante algún momento, cuando estás en medio de, ¿cómo podría decir? Un choque epiléptico, una crisis epiléptica, puedes perder la conciencia, tu cuerpo puede hacer cosas que no quieres, te puedes morder la lengua, te puedes medio torcer y todo, ¿sí? Finalmente, después de un cierto momento, depende de lo grave que haya sido la cuestión, abres los ojos otra vez y normalmente yo me pregunto, ¿quién soy y dónde estoy? ¿Sí? Porque pierdes conexión de todo, o sea, no sabes qué horas son, si duró un minuto, si duraron varios, no sabes. Y entonces estás en un estado así de inocente estupidez. Estás tratando de pensar, no puedes pensar, estás tratando de entender, no puedes entender. Decía que tenía mucho que no me pasaban 2 seguidos. La última vez que me puse así de grave, mi esposa tuvo que ir a recogerme, iba manejando rumbo a San Blas y terminando las curvas que llevan hacia esta parte donde entra la Libre a San Blas y la que sigue para Tuxpan y el norte de Nayarit, ahí en esa parte me empecé a sentir mal, alcancé a orillar el carro, me puse junto al camino y fue a agarrarme de un poste y ahí estar vomite y vomite, agarrado de mi esposa, que siempre está muy conectada en el espíritu, me habló por teléfono y me dijo, ¿dónde estás? ¿Qué tienes? Le digo, estoy mal, ven por mí. Le alcancé a poner la ubicación en WhatsApp y ya todo lo demás. Hasta que ella llegó, me agarraron en bulto y me llevaron al hospital y en el hospital dijeron, usted está malo, ¿verdad? ¿Sí? Es todo lo que pueden decir, o sea, tristemente la medicina en ese campo no puede hacer más, ¿sí? Entonces simplemente estás allí, ¿sí? Sientes que todo te da vueltas, se te inflaman los oídos, se te inflama entonces el oído interno, no puedes estar de pie, te molesta ruido, te molesta luz, te molesta todo. Pues, y no, lo ideal sería que uno lo pudiera cronometrar, ¿sí? Para que no dure mucho, pero es autónomo y dura lo que pues dure, ¿sí? Y entonces, después de eso, de los 2 eventos, ahora hay que recuperarse. El segundo día después del evento, tienes neblina mental. Y entonces tratas de acordarte de palabras, no te acuerdas. Tu memoria es de muy corto plazo. La memoria que más funciona es la memoria histórica. Te acuerdas más bien de las cosas pasadas que de las cosas presentes. Para el tercer día ya te hablan de la escuela, si vas a ir o no vas a ir, entonces ya te levantas, ¿sí? Típicamente. Y el tercer día ya empiezas a ir a hacer tus actividades, todavía en modo bruto, lo cierto es eso, ¿sí? Antes yo nunca hice diapositivas, nunca preparaba nada, siempre mis clases eran del momento. Algo está sucediendo con el tipo que ahora ya hago diapositivas para si ese día vengo bruto, cuando menos tengo algo que leer, ¿sí? Y ya leyéndolo me acordaré de qué se trataba la clase, ¿sí? Y entonces ya ahí medio se activa la neurona y ahí vamos para adelante. Ahora, ¿esa es una tragedia? No, diga conmigo, no. ¿Es una tragedia? No. Es parte de mi condición de vida, nada más.
Y como parte de mi condición de vida, yo tengo que entender, si Dios en su infinito poder quisiera sanarme de eso ya, tronando los dedos me hubiera sanado. Significa que este es mi Goliat ahorita. ¿Y al Goliat qué hay que hacer? Enfrentarlo y vencerlo. ¿Por qué se los digo? Porque nuestra actitud ante la adversidad, sin darnos cuenta, muestra cuál es nuestro enfoque espiritual. Y de repente olvidamos eso. Cuando estás allí, cuando estás vomitando, cuando estás mareado, cuando empiezas a pensar que eso es una tragedia. Y diga conmigo, no es una tragedia, es la vida. A ver otra vez, no es una tragedia, es la vida. Y la vida hay que enfrentarla, la vida hay que superarla, la adversidad hay que tomarla a favor y hay que crecer sobre ella. Amén. ¿Qué significa eso? Que ante mi condición yo debo de ser más organizado. Porque el día de mañana puede ser que sí se me olvide algo definitivamente, pero si lo tengo escrito, significa que tengo que revisar que mis papeles estén en orden. En una de esas me voy a morir. No, pastor, no diga, bueno, no voy a ser eterno. En una de esas no aguantó la neurona, se hizo un derrame y hasta ahí quedó el tipo. Y en santa paz, porque eso es la vida. Y ante esa adversidad mi familia tendrá que enfrentarlo como un evento más y seguir adelante, y la congregación tendrá que enfrentarlo. Si el tipo se murió, cremarlo o enterrarlo y seguir adelante. Y la resiliencia significa que pasada la tormenta, las cañas se tienen que levantar otra vez y seguir con el propósito de Dios. ¿Me estoy explicando? Cada uno de ustedes, y se los digo delante del Señor, va a seguir enfrentando adversidades hasta el último de sus días. Eso no es evitable porque viene en el paquete. Serán diferentes, ciertamente, pero cada uno de nosotros tendremos entonces que desarrollar la resiliencia delante de nuestro Dios, para que nuestras raíces estén bien ancladas en Cristo. Y cuando los vientos sean fuertes, inclinarnos hasta tocar el piso, para que cuando deje de soplar, nos levantemos otra vez. Tenemos que dejar la visión del martirologio. Tenemos que dejar la visión de la desgracia y decir, pobre tipo. No. Hay gente que se queja por un día o dos. Yo tengo desde los 4 años de edad viviendo cosas así. Mi suegra tiene más años que yo, tiene 30 años más. Toda la vida como epiléptica, y los médicos dicen, ¿cómo es posible que usted con lo que ha tomado de medicamento esté perfectamente? Y es una mujer sana, saludable. Sí, tiene que estar luchando contra esa área de su vida. Pero esto nos tiene que llevar a entender que crecimiento espiritual no tiene que ver con lo que pasa, tiene que ver con tu actitud hacia ello. Tú creces en la actitud que tienes. Hay un versículo que una y otra vez lo he comentado y quiero terminar en él porque es importante que usted se lo lleve también. Es 1 Corintios capítulo 15, verso 10. El apóstol Pablo, con todas las cosas que escuchamos de Pablo, todo el mundo diría lo que sufrió Pablo, y Pablo dice, no, yo no sufrí, yo enfrenté. Porque en ningún momento tú ves a Pablo amargado, miserable, victimizado. El único que está diciendo es, no voy a usar lo que estoy viviendo, no voy a usar las cosas que me están sucediendo como argumento para victimizarme. No lo voy a hacer, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Delante de Cristo tenemos que tomar entonces la esperanza de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios en mí. Puedes decir conmigo, soy un hijo de la gracia. Y por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Amén. ¿Cuál sí sería una tragedia? Que la gracia de Dios no estuviera sobre mí. Esa sí sería una tragedia. Eso sí tendría una consecuencia eterna. Todo lo demás es temporal. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque en medio de la adversidad, tu gracia nos sostiene. En medio de toda circunstancia, tú eres, Señor, quien nos levanta. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Eres el que levanta mi cabeza. Tú eres, Señor, la clave de la resiliencia en mi corazón. Señor, ayúdame a que toda adversidad no la vea, Señor, desde el punto de vista trágico. Cuando solamente son las condiciones particulares de mi vida para alcanzar el crecimiento que tú quieres, para que yo esté a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Señor, gracias, porque aún en la muerte yo puedo ver vida, porque aún en la adversidad yo puedo ver oportunidad, porque aún en la desgracia que otros ven, yo puedo ver, Señor, tu gloria, porque mi mirada no está en las cosas temporales, mi mirada está en la eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué piensan ustedes?